¿Cómo están? ¿Todo bien? Retomamos de donde estamos en el último video. Bueno, básicamente en el último videito lo que estuvimos haciendo fue ver cómo eran los tres grandes recorridos que se inventaron para recorrer árboles, ¿sí? Preorden, inorden y posorden. Y ahora vamos a ver un poquito cómo son los algoritmos de esto y de todo lo anterior que estuvimos viendo. Si uno mira con mucho cariño los recorridos, miremos el que está en verde. Anda a la raíz, listo. Anda a otro árbol. Y de ese árbol anda a la raíz. Y anda a otro árbol. Y anda a la raíz. Y cuando terminaste con ese árbol, anda a otro árbol. Y anda a la raíz. Y anda a otro árbol. Y anda a la raíz. Si uno lo mira, como que la acción se repite todo el tiempo, pero con distintos árboles. Entonces, esto pasa con los tres algoritmos. Entonces, ahí uno deduce que claramente lo que va a haber escondido en estos algoritmos son dos opciones. O un while mientras existe un árbol, hace lo mismo, o recursividad, es decir, llamar a la misma función pero con un árbol cada vez más pequeño. ¿Sí? Esto que yo traté de ilustrar con estos cuadros. Bien, veamos cómo son los algoritmos. ¿Sí? Para eso se los podría mostrar desde el Eclipse o acá una versión super ultra resumida con el PowerPoint. De hecho, muy mal por quien les habla que no abrí el Eclipse, así que lo voy a empezar a explicar con el PowerPoint mientras abro el Eclipse. Bien, entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Todo bajo la estructura de TDA, es decir, que vamos a tener una interfaz tanto del nodo para el árbol, y del árbol, perdón, así se dice, y las clases de árbol y de nodo, además del testeo. Bien, ya lo tengo, vamos a empezar. ¿Cómo son estas cuestiones? Bien, pasamos al proyecto árbol binario, veamos las interfaces. Bueno, el árbol. El árbol va a tener las primitivas obvias, insertar un dato, buscar un dato, este todavía no lo checamos del todo, recorrer los tres recorridos y después todo lo mismo, pero sin recursión, de forma iterativa. O sea, las dos versiones de lo que les mostré, con recursión y sin recursión. Y luego el eliminar, que todavía no lo charlamos. Vamos a poder eliminar nodos también. Luego el nodo, ¿qué primitivas tiene? Bueno, muy sencillas, son las mismas primitivas que tenía el nodo con una lista. Antes era get siguiente, get anterior. Bueno, ahora se va a llamar get izquierdo y get derecho, bien sencillo. Y analicemos un poco la estructura de estas clases, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito en esta parte que es bastante más clave. El árbol. El árbol, ¿qué es lo que tiene el árbol? El árbol, miren qué sencillo que es una pavada. Lo único que tiene es una raíz. Listo. Es lo único que tiene. Y es por eso que es lo único que tengo acceso. Pasemos al nodo. ¿Qué tiene el nodo? Bueno, el nodo tiene el dato. Obviamente esto es lo que va a cambiar. Esto es lo que ustedes van a tener que cambiar por una persona, por un vehículo, por sea la clase que sea, o en base a lo que estuvimos charlando en la última clase, en el último video, es que lo pueden cambiar por un dato genérico o mejor aún por un dato del tipo objects, ¿sí? Para ser súper generales. Y bueno, después tiene el nodo izquierdo y el nodo derecho. El constructor del nodo es, me das un dato, lo construyo, genial. Los getters y los setters son todos automáticos, si uno lo mira con cariño, el nodo no tiene nada más. Toda la complejidad que tiene el árbol. Veamos cómo se utiliza el árbol. Constructor de árbol, inicialmente la raíz es nula, y pasemos al insertar. Miren qué fácil que es el insertar. Miremos esto. Quiero insertar este dato. Bien, para insertarlo, digo, bueno, mi raíz va a ser el resultado de haber insertado a este dato con el insertar recursivo. Entonces simplemente llamo a esta función recursiva. ¿Qué hace esta función recursiva? Digámosla. Bien, acomodo un poquito la pantalla, si lo ven bien. La función recursiva me va a devolver el nodo que va a ser la raíz. No perdamos de vista esto. ¿Sí? La función recursiva me devuelve un nodo y ese nodo va a ser el que va a estar en la raíz. Bueno, la función recursiva, ¿cómo es? Quiero que me quede prolijo esto. Ahí está. Tenemos, recibo el nodo que juega de raíz, que no necesariamente es la raíz. El dato que quiero insertar. Entonces, si el nodo raíz es nulo, quiere decir que genera un dato y ese dato va a pasar a estar en la raíz. Si obviamente el nodo no es nulo, hay que empezar a comparar. Si el dato es menor que el nodo que es raíz,
lo que voy a hacer es moverlo a la izquierda, es decir, voy a modificar el nodo de la izquierda. ¿Por qué nodo? Y bueno, el nodo que voy a ir generando al moverme a la izquierda del nodo raíz. ¿Sí? Nodo era el nodo que jugaba de raíz. Me muevo a la izquierda y trato de insertar el dato en ese nodo que está a la izquierda. ¿Por qué trato? Porque justamente tengo que hacer un insertar recursivo. ¿Por qué? Porque si está nulo, genial, inserto ahí. Pero si no está nulo, tengo que volver a intentarlo. Moverme a la izquierda o a la derecha según corresponda la nueva desigualdad. Perdón. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es ir insertando el nodo de forma recursiva. Ese es el insertar recursivo. Pasemos a algún otro. Por ejemplo, la búsqueda. La búsqueda es muy similar a lo que sería el insertar. ¿Por qué es muy similar? Por lo siguiente. Uno tiene un árbol cualquiera. Miremos cómo sería la búsqueda. ¿Cómo es buscar el 18? Bueno, lo más difícil, el 16. Me paro en el centro. ¿El 16 es el que está en el centro? No. Bueno, es mayor. Móvete a la derecha. ¿Es el que está en el centro? O sea, ¿es el que está en la raíz? No, móvete a la derecha. ¿Es el que está en la raíz? No, móvete a la izquierda. Y terminé. Entonces, si uno mira con mucho cariño, el buscar es exactamente igual que el insertar. Es, me fijo, la raíz está vacía o lo encontré en este caso. Si no lo está o si no lo encontré, me muevo a la izquierda o a la derecha. Entonces, el algoritmo verdaderamente es muy parecido. El buscar. Trato de buscar en la raíz el dato, ¿sí? Y llamo a la búsqueda recursiva. ¿Y cómo es? Miremos qué sencillito. Si el nodo es nulo o el nodo es exactamente el que encontré, listo, retorno al nodo que estoy buscando. Termine. Caso contrario. Si el dato que estoy buscando es menor que el nodo raíz, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar ese dato, pero en la nueva raíz, la raíz que está a la izquierda. Y si era mayor, voy a buscar el dato en el nodo raíz que está a la derecha. Entonces, vengo acá con recursividad. Terminé. Eso sería la búsqueda recursiva. Pasemos ahora a los recorridos. Miren qué simpáticos los recorridos. Veamos los recursivos. Búsqueda in order. Recordemos lo que era la búsqueda in order. Búsqueda in order era recorrer al izquierdo, visitar la raíz y recorrer a la derecha. Es decir, izquierda, raíz, derecha. Miremos el algoritmo. Bueno, si el nodo no es nulo, obviamente si la raíz no es nula, quiere decir que hay algo que tengo que recorrer. Digo, bueno, recorre en orden a la izquierda. O sea, me muevo a la izquierda. Si no es nulo, bueno, móvete a la izquierda. Si no es nulo, móvete a la izquierda. Hasta que sea nulo. Cuando sea nulo, quiere decir que ya no me tengo que mover más a la izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Mostrar la raíz. Si ya mostré la raíz, ¿qué tengo que hacer? Recorrido en orden, pero del derecho. O sea, si uno lo mira con cariño, izquierda, raíz, derecha. Lo que decía recorrido in order. Así que bueno, recorrido pre-order. ¿Cómo va a ser? Raíz, izquierda, derecha, recursividad. Una pavada. Acá uno se puede marear un poco por cómo está hecho esto. Para simplificar, simplemente hay dos funciones, pero podría estar hecho en una sola, ¿sí? Que si no tenga el retorno, o sea, que sea simplemente un procedimiento. Pero acá, para que se note más la recursividad, tenemos una función que llama a la recursividad. Si no, se pierde un poquito de vista que estoy llamando una a sí misma, ¿sí? Y bueno, créanme que el postorden obviamente es exactamente igual, ¿no? Izquierda, derecha, raíz. Bien. Ahora, veamos cómo queda el in-order o cualquier otro sin la recursión. Bueno, acá lo tenemos. Este es el in-order sin recursión. Ya tiene mal aspecto, ¿no? Sabemos que la técnica iterativa sin recursión de fachada se ve peor. Pero analicémosla. Ya empieza mal, ¿no? Dice, bueno, definamos una pila. Vamos a definir una pila. ¿Por qué vamos a definir una pila? Porque vamos a ir justamente apilando todos los árboles o todos los nodos que nos falta recorrer. Que eso es básicamente lo que hace la recursión. En la recursión dejamos en stand-by, dejamos en el stack de recursión, todos los subárboles que todavía no terminamos de recorrer para la búsqueda o para el recorrido. Entonces acá medio que hacemos lo mismo que la recursión, pero a mano. Y decimos, bueno, mientras el nodo actual, o sea, la raíz, no es nula y la pila no está vacía, o sea, mientras haya elementos para ir apilando, o sea, mientras haya algún nodo que recorrer y la pila no esté vacía, voy a recorrer nodos. Digo, bueno, mientras que el actual no sea nulo, lo mismo que está acá, ¿qué hacemos? Bueno, apilo el actual. Es decir, tengo que recorrer el actual y lo voy apilando.
y me muevo a la izquierda. ¿Sí? Acá está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, este while me va a hacer ir apilando todos los que están a la izquierda. Una vez que termino de apilar eso, ¿qué voy a hacer? Voy a ir desapilando los que estaban a la izquierda. ¿Sí? Entonces, estoy terminando con la izquierda. Una vez que terminé con la izquierda, voy a la raíz. Y por último, cuando voy a la raíz, hago que el actual pase a ser el derecho. Y cuando termino de hacer esto, ¿qué va a pasar? Voy a estar dentro de este while, entonces voy a volver a apilar todos los nodos. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo, vamos a la pizarra, ¿sí? Izquierda, raíz, derecha. Apilo todos los que están en la izquierda. Una vez que los terminé de apilar, agarro las raíces en el orden contrario al que los fui apilando, ¿sí? Y una vez que terminé de agarrar todas esas raíces, apilo los que están a la derecha. ¿Bien? Y termino de mostrar el arma, ¿sí? Entonces ahí tenemos la técnica iterativa. Bien. Bueno, acá tenemos el insertar iterativo, que la idea es la misma, pero también es bastante extenso. Y ahora hablemos un poquito del eliminar. Pero antes del eliminar, pasemos a debatir un poco esto. ¿Por qué les parece que podría ser útil la técnica recursiva o la iterativa? ¿Cuáles son los pros y los contras de todo esto? Vamos a ver si tengo algún cuadro comparativo. Acá lo tengo, efectivamente. Bien, la forma recursiva tiene un montón de ventajas, en particular que es muy breve, muy fácil de hacer, muy fácil de seguir. No hay que manejar las pilas a mano, ni nada por el estilo. Y el iterativo, la ventaja que tiene es que cuando haya muchos nodos, no voy a consumir tanta memoria, porque la memoria que voy a consumir es simplemente la de la pila que yo estoy creando, pila que se va a crear en la memoria heap, ¿sí? Que es la memoria como más rápida que tenemos en un programa. Y pasamos a las desventajas. La principal ventaja que tienen todos los algoritmos recursivos, no solamente este, es que va apilando en memoria de almacenamiento llamadas recursivas, es decir, cosas que quedaban inconclusas. Y sobre esto uno no tiene mucho control. Sobre esto podría llegar a generar lo que es el stack overflow, es decir, el desborde de la pila de la memoria, ¿sí? Entonces, cuando haya muchos nodos, seguramente haya muchos llamados recursivos y perdamos muchísima eficiencia en memoria, reitero, memoria, eficiencia en memoria. Bien, y las desventajas del iterativo, bueno, básicamente eso, es muy tediosa la codificación, pero una vez uno terminó de codificarlo, dice, bueno, codifiqué, ya esa desventaja la perdí. El problema es que es muy poco intuitivo, ¿sí? No se entiende muy bien el algoritmo. Cuando yo lo fui recitando, eso de ir apilándolo de la izquierda y sacando la raíz, me habrán mirado una cara rara diciendo que está diciendo este hombre. Sí, efectivamente, ¿cuál es mejor? Bueno, acá tenemos un resumen de cuál es mejor. Cuando el árbol es pequeño o moderado, seguramente recursivo. Ahora, cuando es muy grande, seguramente el iterativo. Ahora bien, ¿qué quiere decir pequeño, qué quiere decir mediano y qué quiere decir grande? Allá uno a saber, ¿no? Eso va a depender de la capacidad de cómputo que uno tiene. Si uno tiene una supercomputadora grande, va a querer decir miles de millones de nodos, qué sé yo. Entonces, para nosotros, simplemente hay que conocer un poco las ventajas y las desventajas. Nosotros que vamos a trabajar con 20, 30 nodos, nos va a dar igual, ¿sí? Lo otro que tenemos que analizar es en velocidad, ¿no? En velocidad, ¿cuál es mejor? Habíamos visto hace una o dos clases, vimos Big O, que los algoritmos recursivos tenían muy mala eficiencia en tiempo. Pero bueno, eso no es con todos los algoritmos recursivos. Principalmente pasa con los que les comenté de esa clase, ¿no? Fibonacci y los algoritmos que tenían que dar resolución por medio de los factoriales, como por ejemplo el backtracking o la poda de árboles o la backpropagation, ¿sí? Que son algoritmos más ligados a la minería de datos. No así los recursivos, ¿sí? Los recursivos no así los de árboles binarios. Las llamadas de árboles binarios, como no estoy llamando nodo veces, estoy llamando nodo logaritmo de veces, verdaderamente no me hacen perder eficiencia en tiempo, ¿sí? Así que verdaderamente los árboles de forma recursiva en tiempo siguen siendo bastante eficientes, tan eficientes como la búsqueda binaria. Entonces, resumen, comparar en tiempo lo iterativo y el recursivo da igual, son los dos igual de rápidos, ¿sí? Y tratan de pelearle a la búsqueda binaria de una raíz, ¿sí? Logaritmo de n es la eficiencia en tiempo. Ahora, eficiencia en memoria, el recursivo es muy peligroso, ¿sí?
muchos nodos, o por más que sea rápido, te va a desbordar, va a realizar un stack overflow. Bien, y por último, pasamos al eliminar. ¿Sí? Eh, el eliminar lo voy a hacer con un dibujito antes de mostrar cómo se hace. Pasemos al mismo dibujo que estoy teniendo. Miremos los casos que hay para eliminar un nodo, ¿sí? Porque es lo primero que hay que pensar. Supongamos que quiero eliminar el 20, ¿no? Bueno, listo, elimino el 20. Si uno lo mira con cariño, no pasa nada. Borro el nodo y somos todos felices. El árbol está intacto. No pasó nada. Cambió el 20. No pasó nada. ¿Qué pasa ahora si quiero borrar el 16? Y el 16 ya está más difícil. Ya no me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esté más difícil? Es que tiene un hijo. ¿Sí? Si yo borro al 16, ¿qué voy a tener que hacer? Y seguramente el hijo ocupe tu lugar. Bien, entonces el 20 fue fácil porque no tenía hijos. El 16 es un poquito más difícil porque tiene un hijo, pero no tanto, porque de última pongo a ese hijo en su lugar. No pasa nada. Entonces, vemos que 0 hijos es más fácil que un hijo. ¿Y qué creen? 2 hijos. Va a ser más difícil todavía. Supongamos que quiero eliminar al 4. ¿Quién ocupa su lugar? ¿El 3 o el 9? O alguno de sus nietos. ¿Qué problema? Entonces, ¿cómo se lo define esto? Bueno, básicamente se dice que cuando uno elimina un nodo que tiene 2 hijos, lo que se hace es, se toma el hijo mayor y se toma el menor de los nietos, es decir, al 5. Entonces, ¿cómo quedaría el árbol? Voy a simplemente ejemplificar esta parte. Queda el 5, que es el menor de sus nietos, el 3 donde estaba, el 9 y el 7. ¿Por qué creen que se hace esto? Bueno, porque si uno mira con mucho aprecio cómo queda el árbol respeta todo lo que tiene que respetar. El 5 está a la izquierda del 14. El 5 está a la derecha del 3, el 9 a la derecha del 5, el 7 a la izquierda del 9. Entonces, mirándolo con calma, vemos que el 5 fue como la mejor opción. ¿Bien? Entonces, para hacer este algoritmo, básicamente hay que analizar si tenés 0 hijos, 1 hijo o 2 hijos. Bueno, y eso es lo que hace el algoritmo. Vamos a tunearlo, eliminar. También está la versión recursiva y no recursiva. ¿Sí? Bueno, si el nodo que quiero borrar es nulo, no hago nada, obviamente. Vamos a borrar este dato. ¿Cómo hago? Bien, de forma recursiva me muevo, ¿no? Si es menor que el dato, me muevo a la izquierda y vuelvo a eliminar. Si no, si es mayor, me muevo a la derecha y vuelvo a eliminar. Y así hasta que llego al nodo. O sea, este es el buscar. Todo esto que está acá es el buscar. Una vez que lo encontré, ¿qué hago? Caso 1, si no tiene hijos. Si no tiene hijos, ¿qué hago? Bueno, me paro en el izquierdo, ¿sí? Y simplemente inserto al hijo. ¿Entienden? O sea, si no tiene hijos, quiere decir que lo puedo eliminar sin problemas. Estaba leyendo el botón, me disculpo. Si no tiene hijos, elimino el nodo. No tiene hijos. Y yo en mi cabeza estaba pensando en el que tiene hijos. Si no tiene hijos, ¿sí? Es decir, si cumple todo esto, retorno nulo. ¿Por qué retorno nulo? Porque esto retorna un interfaz nodo. Es decir, retorno nulo quiere decir que borré el nodo. Vamos ahora sí, el caso 1 que era el que estaba pensando. Si tiene un hijo, lo primero que hay que hacer es identificar dónde está el hijo, ¿no? Entonces digo que si a la izquierda es nulo, quiere decir que su hijo estaba a la derecha. Es decir, que el nodo va a ser el derecho va a ser el que se va a mover a la posición del que elimine, ¿sí? Y si el hijo es el derecho, perdón, si el derecho es nulo, quiere decir que el hijo está a la izquierda. Esto es medio de trabalenguas. Si el derecho es nulo y tiene un hijo, quiere decir que el hijo está a la izquierda. Entonces hago que el de la izquierda ocupe su lugar. Y por último, si tiene 2 hijos, ¿qué hay que hacer? Bueno, básicamente hay que moverse a la derecha y tomar el menor, ¿sí? Entonces me muevo a la derecha y busco el menor. ¿Qué es buscar el menor? Bueno, buscar el menor es básicamente moverme a la izquierda. Me muevo a la izquierda. Si me muevo a la izquierda infinitas veces no, muchas veces, hasta que encontrar el null, voy a encontrar el más chiquito de los nodos. Entonces, encontrar el mínimo básicamente es eso. Es moverme a la izquierda infinitas veces. Infinitas veces, pero muchas, todas las que necesite. Se me ocurre un lindo ejercicio para parcial hasta el final, encontrar el máximo. Lo dejo ahí. Bien, sigamos. Bueno, si ya encontré el mínimo del hijo que estaba a la derecha quiere decir que el sucesor va a ser el que va a estar en el lugar que voy a eliminar. Entonces, modifico el dato, ¿sí? El dato del nodo que estaba parado, el dato que quiero eliminar, por el dato del sucesor. Y luego me muevo a la derecha y hago el eliminar recursivo con el nodo que está a la derecha, ¿sí? Y bueno, y listo, terminamos.
ese es el eliminar. ¿Lo que no hay más algoritmos? No. Bien, terminamos. Esto es básicamente un árbol binario de búsqueda con todas sus primitivas. Muchas gracias.